Hola chicos, pues bueno, hoy quería enseñaros una navajita que ha sido una de mis últimas adquisiciones y que me ha sorprendido mucho por lo cortadora que es y por lo bonita, sobre todo porque puedes elegir varios colorines chillones y vivos, como a mí me gusta, y es esta Victorinox para flores. Ayer aproveché para trasplantar los hijuelos que le habían salido a una aloe vera que tenemos en casa y que hemos bautizado como Pinchita. Y bueno, la verdad que lo aproveché, lo usé por primera vez para cortar las pencas más viejas y la verdad que fue bastante bien. Bueno, como veis es una preciosidad de navaja, viene con cachas en nylon, estas concretamente en color morado o violeta. Los pasadores son de latón, parece, a juego con la inserción de Victorinox, el grabado de Victorinox. Las cachas creo que miden 10 centímetros, si no recuerdo mal. Lo medí en casa ayer. Y luego la hoja, como veis, es un filo recto, con el típico grabado de Victorinox aquí en la mesa. Lo curioso es que el vaciado es plano, pero solo trae microbisel en este lado que veis. En este no trae microbisel, solamente en este. Y la verdad es que es bastante fácil cortar tallos, ramas, con este tipo de vaciado. Bueno, viene con su uñero. No lo he dicho, pero la hoja mide, el filo útil son 5 centímetros y medio. Y bueno, esta es la que os quiero enseñar. Ahora os voy a poner un poco a cámara rápida cómo trasplanté los hijuelos y usé un par de veces en todo el proceso esta preciosa navajita que bueno, vienen en varios colores. En la página de Victorinox podéis verla. Creo que la hay también en rojo, en negro, en un azul turquesa, en un amarillo como amarillo limón y rosita también. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste.
Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya gustado la navajita. La verdad es que, bueno, ha salido pocas veces en el vídeo, pero me parecía divertido enseñaros cómo hice el trasplante de los hijuelos de Pinchita, nuestra aloe vera. La verdad que en mi casa las niñas le ponen nombre a todo. Vamos, los coches tienen nombre, las plantas tienen nombre, en fin. Así que, bueno, me ha parecido una navajita muy chula, la dejaré en el bolso que tengo yo con las herramientas de jardinería y demás, y espero poder usarla más este verano, cuando ya me ponga manos a la obra con las flores y las plantas, cuando venga mejor tiempo, porque ayer la verdad que pasé un frío ahí cuando estaba trasplantando. Las niñas querían estar conmigo y les dije, mira, iros para adentro, porque esto es, de hecho, bueno, no sé si se va a ver bien, pero es que tengo las manos, mirad cómo tengo las manos secas, agrietadas. Bueno, esto no viene a cuento. En fin, que me enrollo. Que nada, que bueno, que espero que os haya gustado, sobre todo, que os haya divertido, como siempre, y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chicos, un besito. Chao.